La rueda de la carreta crujió como un disparo contra el suelo rocoso de Arizona, y Willa Ashford supo que su viaje se había vuelto imposible. La yegua vaya enganchada a su carreta rota resopló y pateó el suelo. Sus movimientos enviaron temblores de puro terror directamente a través de sus huesos. «¡Tranquila!», gritó el jefe de la caravana, acercándose con su caballo. Pero Willa retrocedió tan violentamente que casi cayó sobre el polvo rojo. Los otros viajeros del grupo que iba hacia el oeste se reunieron a su alrededor. Sus expresiones cambiaron de preocupación a confusión. La veían apretarse contra una roca. Su rostro había perdido el color y su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. «Señorita Ashford, necesitamos redistribuir sus pertenencias en las otras carretas», dijo el jefe de la caravana, bajando de su montura. Los ojos de Willa se clavaron en el enorme animal. Sus músculos se ondulaban bajo el pelaje castaño y sus fosas nasales se ensanchaban. Ella no podía moverse, no podía hablar, apenas podía respirar. «¿Qué le pasa?», murmuró alguien. «Parece que ha visto un fantasma. Quizás está enferma». El jefe de la caravana acercó más a su caballo, y Willa emitió un sonido entre un jadeo y un sollozo. «Por favor», logró decir con la voz quebrada. «Por favor, manténgalo alejado». «¿Mantener alejado a qué? A mi caballo». Se detuvo con genuina perplejidad cruzando sus rasgos curtidos. «Señorita, ¿cómo pensaba exactamente viajar por el territorio de Arizona sin estar cerca de los caballos?» «Estaba en la carreta», dijo Willa, odiando cómo le temblaba la voz. «Puedo viajar en la carreta. No tengo que tocarlos ni estar cerca de ellos». Una mujer del grupo de viajeros se rió, sin malicia, pero el sonido aún así le dolió. «Cariño, estamos a 2 días de Viejo Tucson. Has estado cerca de caballos todo este tiempo». «No así», susurró Willa. «No tan cerca». El jefe de la caravana negó lentamente con la cabeza. «Su carreta está rota, señorita Ashford. No se puede reparar aquí. Tendrá que montar con otra persona o...». Se interrumpió mirando a su caballo y luego de nuevo a la figura paralizada de ella. «Le tiene miedo a los caballos», dijo un hombre. De repente, las silenciosas palabras se extendieron por el grupo como un reguero de pólvora. «¿Miedo a los caballos aquí? ¿Cómo puede alguien venir al oeste con miedo a los caballos? Es la cosa más ridícula que he oído en mi vida». Willa sintió sus burlas como golpes físicos. Cada comentario hacía que quisiera desaparecer entre las rocas rojas que los rodeaban. Sabía que este miedo era irracional. Sabía que la marcaría como tonta y débil. Pero saberlo no hacía nada para detener el pánico que se apoderaba de sus pulmones cada vez que esas enormes criaturas se acercaban. Había sido así desde que tenía 7 años, desde el carruaje desbocado en Filadelfia que mató a su madre. Desde que vio aquellos ojos salvajes, las pezuñas agitándose, y escuchó los gritos. «Pagaré extra», dijo Willa desesperadamente. «Caminaré si es necesario. Solo necesito llegar a Viejo Tucson. Mi tía me está esperando». «¿Caminar con este calor?». El jefe de la caravana se secó el sudor de la frente. «Señorita, es junio en Arizona. Todavía estamos a 15 millas. Moriría de agotamiento por el calor antes de recorrer 5 millas. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?». Las lágrimas llegaron entonces, calientes y humillantes, trazando surcos en el polvo de sus mejillas. El grupo se sumió en un silencio incómodo. Nadie sabía muy bien cómo resolver este problema en particular. Willa podía verlo en sus rostros, la forma en que la miraban como si fuera algo roto. Una carga que no habían pedido. Había vendido todo en Filadelfia para venir al oeste a vivir con su tía Marjorie, que regentaba una pensión en Viejo Tucson. Quería empezar de nuevo después de que la muerte de su padre la dejara sola en el mundo. Había sido muy cuidadosa, organizando el viaje en la carreta, evitando los establos, manteniendo la distancia con los caballos que tiraban de ellos. Y ahora esto. «Yo caminaré a su lado». La voz provino de más allá de la multitud reunida, profunda y áspera como la piedra de un cañón. Los viajeros se apartaron y Willa lo vio por primera vez. Salía de la escasa sombra de un enebro, donde debía haber estado observando la conmoción. Era enorme, con más de 6 pies de puro músculo.
Tenía la piel oscurecida por el sol y el pelo oscuro le caía sobre los hombros en ondas que atrapaban el brutal sol de Arizona. Vestía pieles de ante y se movía con la confianza natural de un hombre que pertenecía a estos lugares salvajes. Un hombre que había sido moldeado por las montañas, el desierto y el cielo. Isaac Northwood, dijo el jefe de la caravana, y había respeto en su tono. No sabía que andabas por esta zona. Voy a viejo Tucson a por provisiones, dijo el hombre. Sus ojos gris verdosos se posaron en Willa y se quedaron allí. Tenían una intensidad que debería haberla asustado, pero que de alguna manera no lo hizo. Oí la conmoción. La carreta de esta joven se ha roto y le tiene miedo a los caballos, explicó el jefe de la caravana. Estamos tratando de averiguar cómo llevarla al pueblo. Dije que caminaré a su lado, repitió Isaac acercándose. De cerca era aún más imponente, ancho de hombros y musculoso, con los brazos llenos de la fuerza de una vida dura en la naturaleza. 15 millas no es nada. Llegaremos al anochecer si empezamos ahora. ¿Caminarías 15 millas con este calor?, preguntó alguien con incredulidad. Isaac no apartó los ojos de Willa. He caminado más lejos por menos motivos. ¿Pero y tu caballo?, preguntó Willa, encontrando por fin su voz. Ahora podía ver al animal, un enorme caballo gris castrado atado a una docena de yardas de distancia. E incluso a esa distancia, su ritmo cardíaco se aceleró. Lo llevaré de la brida, dijo Isaac simplemente. Tú camina a mi otro lado. No tendrás que estar cerca de él. Eso es una locura, dijo el jefe de la caravana. La chica necesita superar su miedo, no que un hombre de la montaña la mime por el desierto. Algo brilló en los ojos de Isaac, algo peligroso y afilado. No recuerdo haber pedido tu opinión. Le estoy ofreciendo a la dama un pasaje seguro a viejo Tucson. Puede aceptar o rechazar como le parezca. Willa miró a este extraño que había aparecido como salido de una leyenda. Este hombre que se ofrecía a caminar 15 millas bajo el brutal calor de Arizona simplemente porque ella tenía miedo. Todavía podía oír la burla en las voces de los otros viajeros. Todavía podía sentir su juicio como arena en sus heridas. Pero cuando miró a Isaac Northwood, no vio burla ni juicio. Solo vio una certeza firme y una oferta de protección. ¿Por qué harías eso?, susurró ella. Porque necesitas ayuda, dijo él, como si fuera la cosa más simple del mundo. Y yo puedo dártela. El jefe de la caravana empezó a protestar de nuevo, pero Isaac levantó una mano enorme. Estamos perdiendo la luz del día. Señorita, ¿qué necesita de su carreta? La garganta de Willa se apretó de gratitud y alivio, tan intensos que dolían. Mi baúl contiene todo lo que poseo. Isaac caminó hacia la carreta rota sin decir una palabra más. Willa observó cómo levantaba su pesado baúl como si no pesara nada, colocándoselo sobre un hombro ancho. Volvió hacia su caballo, aseguró el baúl con destreza y luego la miró expectante. «Vamos», dijo. «Están locos los dos», declaró el jefe de la caravana. Pero ya se estaba dando la vuelta, organizando a los demás para partir. Ellos llegarían a viejo Tucson a media tarde con sus caballos. Isaac y Willa no llegarían hasta el anochecer. El grupo de viajeros montó y partió en 15 minutos. Dejaron a Willa de pie en el polvo que se asentaba, con un hombre de la montaña y un caballo que no podía soportar mirar. El jefe de la caravana le había dado una cantimplora como gesto de último momento. Pero Isaac ya había sacado 3 odres de agua llenos de su silla de montar. «Quédate a mi izquierda», instruyó Isaac, colocándose entre Willa y el caballo gris. «Storm no te molestará si tú no lo molestas a él». «¿Storm?», preguntó Willa, luchando contra el impulso de poner aún más distancia entre ella y el animal. «Nació en una tormenta eléctrica en las Rocosas», dijo Isaac, comenzando a caminar. Parecía apropiado. Willa se puso a caminar a su lado, muy consciente del vasto espacio del desierto que se extendía ante ellos. El calor ya hacía que el aire brillara en ondas. El pueblo de viejo Tucson estaba en algún lugar más adelante, invisible en la distancia. Y cada paso los alejaría más de la caravana partida y los adentraría más en el país salvaje. «Soy Willa», dijo después de haber caminado en silencio durante unos minutos. «Willa Ashford». «Lo sé», dijo Isaac.
Los oí decirlo. ¿Y tú eres Isaac Northwood? Lo soy. Siempre eres tan habladora. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, nacidas de los nervios y la extrañeza de la situación. La comisura de la boca de Isaac se movió. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Hablo cuando hay algo que valga la pena decir. Siguieron caminando y Willa se encontró echando miradas furtivas a su inesperado compañero. Se movía con la gracia fluida de un depredador, completamente a gusto en este paisaje hostil. Sus ojos escaneaban constantemente el horizonte con la alerta de alguien que había sobrevivido prestando atención. Los músculos de sus brazos y hombros se movían bajo la piel oscurecida por el sol con cada paso. Se dio cuenta de que debía haber vivido aquí durante años para estar tan cómodo, tan seguro. ¿Cuánto tiempo llevas en Arizona?, preguntó ella. 3 años, dijo Isaac. 5 en los territorios antes de eso. Colorado, Nuevo México, en las montañas del norte. Eres trampero. Lo fui sobre todo. Ahora soy guía. Llevo a la gente por las montañas. Les muestro dónde corre la caza. Evito que se maten. Pero no ahora mismo. No ahora mismo, asintió él. Ahora mismo estoy acompañando a una mujer asustada a viejo Tucson. No había burla en su tono, ni un ápice de juicio. Lo dijo como un hecho, neutral y sin adornos, y de alguna manera eso hizo que los ojos de Willa volvieran a arder en lágrimas. Lo siento, dijo en voz baja. Sé que es una tontería, sé que debería ser más valiente. Isaac guardó silencio por un largo momento, tan largo que Willa pensó que no respondería. Luego dijo, una vez conocí a un hombre que le tenía miedo al agua. Creció en el desierto, nunca aprendió a nadar, casi se ahoga de niño. Se desviaba millas para no cruzar un arroyo. Otros hombres se burlaban de él, lo llamaban cobarde. Hizo una pausa, ajustando la cuerda en su mano. Una primavera, las aguas de una inundación subieron rápido y se llevaron a un niño. Ese hombre entró de todos modos, con todo el miedo que tenía. Salvó la vida del niño y murió haciéndolo. A Willa se le cortó la respiración. Eso es horrible. La cuestión es que el miedo no te hace débil. Lo que haces con él, eso es lo que importa. Isaac la miró. Esos ojos gris verdosos captaron la luz del sol. Podrías haberte negado. Podrías haber exigido que te subieran a un caballo, gritando y luchando. En cambio, estás caminando 15 millas por el desierto. Eso requiere un tipo diferente de coraje. Nadie lo había planteado de esa manera antes. Toda su vida, el miedo de Willa había sido tratado como un defecto de carácter, algo de lo que avergonzarse y superar con fuerza de voluntad. Su padre lo había intentado todo. Ánimos amables, disciplina severa, incluso contrató a un instructor de equitación que simplemente empeoró todo. El miedo era un compañero constante, un peso que cargaba, y había aprendido a organizar su vida en torno a él, a hacerse más pequeña para que encajara. Pero Isaac Northwood caminaba a su lado sin juzgarla, sin intentar arreglarla, y algo en el pecho de Willa se aflojó ligeramente. Gracias, dijo, por esto, por ayudarme. Ya lo has dicho. Lo sé, pero lo digo en serio. Caminaron durante el calor de la mañana. El sol subía más alto y convertía el desierto en un horno. Isaac marcaba un ritmo constante, no demasiado rápido, pero tampoco lento, y parecía saber instintivamente cuando Willa necesitaba detenerse a beber agua. La racionaba con cuidado, asegurándose de que bebiera lo suficiente, pero no tanto como para que se sintiera mal. Alrededor del mediodía, cuando el calor era más intenso, Isaac los llevó a un grupo de rocas que proporcionaban una franja de sombra. Ató a Storm lejos de su lugar de descanso, manteniendo esa distancia cuidadosa. Le dio a Willa una tira de carne seca y un poco de galleta dura de su mochila. Descansaremos aquí 1 hora, dijo, acomodando su gran cuerpo contra una roca con facilidad. Dejemos que pase lo peor del calor. Willa se dejó caer agradecida. Ya le dolían los pies y su vestido pesaba por el polvo. No había caminado tanto en años, quizás nunca, y podía sentir el comienzo de las ampollas formándose. Pero no se quejó. Isaac había renunciado a su caballo y a su tiempo por ella. Lo menos que podía hacer era mantener el ritmo.
¿Cómo ocurrió?, preguntó Isaac después de unos minutos de silencio amigable. El miedo. Willa guardó silencio, masticando la carne seca y tratando de decidir si quería compartir ese viejo dolor. Pero algo en la tranquila presencia de Isaac la hizo querer hablar, explicar. Tenía 7 años, dijo finalmente. En Filadelfia. Mi madre y yo estábamos en un carruaje cuando algo asustó a los caballos. Se desbocaron, el cochero perdió el control. Cerró los ojos, pero el recuerdo se proyectó tras sus párpados de todos modos, tan vívido como el día en que ocurrió. Chocamos, el carruaje se hizo pedazos. Mi madre salió despedida, pero los caballos seguían enredados en el arnés. Aún en pánico, la pisotearon. Los vi matarla. Isaac emitió un sonido bajo, algo entre un gruñido y un suspiro. Dios santo. Tuvieron que sacrificar a los caballos, continuó Willa, con la voz distante. Ambos se rompieron las patas en el choque. Recuerdo los disparos. Recuerdo lo silencioso que se quedó todo después. Abrió los ojos, mirando el desierto resplandeciente. Mi padre intentó ayudarme. Médicos, terapeutas, todos decían que solo necesitaba volver a estar cerca de los caballos, que la exposición me curaría. Pero solo lo empeoró. Cuanto más me acercaba, más podía verlos caer, oír a mi madre gritar. Lo siento, dijo Isaac, y la simplicidad de sus palabras, el reconocimiento directo de su dolor, significó más que todos los elaborados intentos de consuelo que había recibido a lo largo de los años. Mi padre murió hace 6 meses, dijo Willa. Le falló el corazón. No tenía más familia en Filadelfia, ni medios para mantenerme. Mi tía Marjorie me escribió y me ofreció un lugar aquí en Viejo Tucson. Regenta una pensión, dijo que podría ayudarla con ella, así que vendí todo y compré el pasaje al oeste, pensando que podría arreglármelas si me quedaba en la carreta, si los evitaba. Y lo hiciste, señaló Isaac, hasta que se rompió la rueda. Hasta que se rompió la rueda, asintió Willa. Lo miró, a este hombre enorme que había aparecido de la nada para ayudarla. ¿Tienes familia? Tenía un hermano, dijo Isaac. Murió en la guerra. Mi padre y mi madre fallecieron antes de eso. Ahora solo estoy yo. La guerra, repitió Willa. Habían pasado 13 años desde que terminó la guerra civil en 1865 y ya estaban bien entrados en 1878, pero sus sombras aún se extendían largas por el país. ¿De qué lado? De la Unión, dijo Isaac. Éramos de Ohio originalmente. Mi hermano y yo nos alistamos en el 62. Él no llegó al 63. Lo siento. Isaac asintió, aceptando sus condolencias de la misma manera que había ofrecido las suyas, con un simple reconocimiento. Luego se puso de pie en un movimiento fluido, todo ese músculo moviéndose con una gracia sorprendente. Hora de moverse. Nos quedan unas 7 millas. Si mantenemos un buen ritmo, llegaremos al atardecer. Willa se levantó, con las piernas protestando, y partieron de nuevo hacia el calor abrasador de la tarde. El paisaje se extendía interminablemente en todas direcciones. Rocas rojas, vegetación escasa y un cielo tan azul que dolía mirarlo. Ocasionalmente, pasaban junto a señales de vida. Un lagarto que se escabullía por su camino, un halcón que volaba en círculos sobre sus cabezas, el movimiento distante de lo que podrían haber sido antílopes berrendos. Pero la mayor parte del tiempo eran solo ellos dos y Storm, caminando por un mundo que se sentía a la vez hostil y asombrosamente hermoso. Isaac habló más mientras caminaban, compartiendo información sobre la tierra. Señalaba plantas que contenían agua y otras que eran venenosas. Le enseñó a leer el terreno en busca de señales de animales o del clima. Habló de las montañas del norte, de inviernos tan fríos que un hombre podía perder los dedos en minutos y veranos donde las tierras altas se mantenían frescas y verdes. Habló de rastrear alces y pumas, del año que pasó viviendo con un grupo de caza Ute que le enseñó a moverse por la naturaleza como un fantasma. Y Willa escuchaba, fascinada por este hombre que pertenecía a lugares salvajes, que había elegido una vida de soledad y peligro en lugar de la seguridad de la civilización.
Ella le habló de Filadelfia, de los internados, la estricta etiqueta y las sofocantes expectativas para las señoritas. Le habló de la librería de su padre, de las horas que había pasado leyendo novelas de aventuras y soñando con lugares que pensó que nunca vería. «Y ahora los estás viendo», dijo Isaac. «Ahora los estoy viendo», asintió Willa, mirando a su alrededor el vasto paisaje de Arizona. «Aunque no es así como imaginaba que sería mi gran aventura en el oeste». «Las aventuras rara vez lo son», dijo Isaac. «La mayoría de las veces solo consisten en poner un pie delante del otro hasta que llegas a donde vas». El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y oro, cuando Willa finalmente tropezó. Su pie se enganchó en una roca que estaba demasiado cansada para notar, y cayó con fuerza, apoyándose en las manos. El dolor le recorrió las palmas al rasparse contra la piedra, y reprimió un grito. Isaac estuvo a su lado al instante, soltando la cuerda de Storm para ayudarla a levantarse. Sus manos eran enormes, callosas y suaves, mientras giraba sus palmas para examinar el daño. La sangre brotaba de una docena de pequeños cortes, mezclándose con la tierra y el polvo. «Tenemos que limpiar esto», dijo Isaac con la voz baja y seria. La ayudó a ponerse de pie, agarró la cuerda de Storm y los llevó a una zona llana fuera del camino. «Siéntate». Willa se sentó, agotada y dolorida, mientras Isaac sacaba provisiones de sus alforjas. Vertió agua sobre sus manos, lavando la sangre y la arena, su tacto cuidadoso a pesar del tamaño de sus manos. Luego sacó una pequeña lata de ungüento y comenzó a aplicarlo en los cortes. «Esto picará», advirtió. Picó, pero Willa apenas lo sintió debido a su agotamiento. Observó el rostro de Isaac mientras trabajaba. Vio la concentración allí, el cuidado que ponía en sus heridas. Su pelo le caía hacia adelante, cubriendo sus rasgos, y ella sintió el repentino y extraño impulso de apartárselo. «Estás siendo muy amable conmigo», dijo en voz baja. Las manos de Isaac se detuvieron por un momento. «Lo dices como si te sorprendiera. La mayoría de los hombres me habrían dejado para que me las arreglara sola, o habrían intentado forzarme a subir a un caballo por mi propio bien. No soy como la mayoría de los hombres». Isaac terminó de aplicar el ungüento. Luego le vendó las manos con un paño limpio arrancado de una camisa de su mochila. Y forzar a alguien a enfrentar su miedo antes de que esté listo hace más daño que bien. «Lo he visto». «¿En la guerra?», preguntó Willa. «En la guerra», confirmó Isaac. Y después, hombres destrozados por lo que habían visto, empujados a superarlo por gente que no entendía. Algunos lo lograron, otros se pegaron un tiro. El miedo no es algo que deba tomarse a la ligera. La Bueno ayudó a ponerse de pie de nuevo y continuaron caminando. Pero esta vez, cuando Willa tropezó por la fatiga, Isaac la sujetó del codo para estabilizarla. Y cuando el sol finalmente se ocultó bajo el horizonte y la temperatura comenzó a bajar, él le echó su pesada chaqueta de piel de antes sobre los hombros sin decir una palabra. Las luces de viejo Tucson aparecieron en la distancia justo cuando la última luz del día se desvanecía. Willa quiso llorar de alivio al verlas, pero estaba demasiado cansada incluso para las lágrimas. Tenía los pies llenos de ampollas, las manos le palpitaban a pesar del ungüento y cada músculo de su cuerpo gritaba de agotamiento. Pero lo habían logrado. Habían caminado 15 millas por el desierto y lo habían logrado. Viejo Tucson era un pueblo pequeño pero bullicioso, típico del territorio de Arizona en 1878. La calle principal era ancha y polvorienta, bordeada de edificios de adobe y estructuras de madera que parecían haber sido levantadas rápidamente para satisfacer las necesidades de mineros, rancheros y viajeros de paso. Incluso a esa hora tardía, había gente moviéndose, luces de linternas que se derramaban de los salones y las pensiones. «¿Dónde está la casa de tu tía?», preguntó Isaac. «La pensión Ashford», dijo Willa. «Debería estar en el extremo oeste del pueblo». Isaac la guió por la calle principal, con Storm siguiéndolo plácidamente. La gente se detenía a mirarlos, al enorme hombre de la montaña con sus pieles de ante, y a la mujer cubierta de polvo, con su vestido roto y las manos vendadas.
Willa podía oír los susurros, las especulaciones, pero estaba demasiado agotada para que le importara. Encontraron la pensión con facilidad. Era un gran edificio de 2 pisos con un amplio porche y un letrero que decía Ashford, habitaciones limpias, precios justos. Una luz cálida brillaba desde las ventanas y Willa sintió que algo en su pecho se aliviaba al verlo. Subió los escalones del porche con piernas temblorosas y llamó a la puerta. Se abrió en segundos para revelar a una mujer de unos 50 años con el pelo canoso y los mismos ojos azules de Willa. La tía Marjorie echó un vistazo a su sobrina desaliñada y soltó un grito. «Willa, Dios santo, niña, ¿qué te ha pasado?» «La carreta se rompió», dijo Willa con la voz quebrada. «Isaac caminó conmigo 15 millas». Los ojos de Marjorie se dirigieron a Isaac, que todavía estaba en la calle con su caballo, y su expresión cambió a una de reconocimiento. «Isaac Northwood, oí que estabas en los territorios». «Señora Ashford», dijo Isaac, asintiendo respetuosamente. Su sobrina necesitaba ayuda, y se la diste, por lo que parece. Marjorie bajó los escalones, sus ojos evaluando la condición de Willa con la pericia de alguien que había visto su parte de dificultades. «Trae su baúl adentro. Te quedarás a cenar, insisto, y tenemos un establo atrás para tu caballo». Willa se tensó al oír la palabra establo, e Isaac lo notó de inmediato. «Yo mismo me encargaré de Storm», dijo él. «Si me indicas el establo». «Está por la parte de atrás», dijo Marjorie, ya haciendo entrar a Willa. «Hay una bomba y un abrevadero. Sírvete». El interior de la pensión era limpio y cómodo, con muebles sencillos y olor a comida casera. Marjorie llevó a Willa a una habitación en el primer piso e inmediatamente comenzó a atenderla. La ayudó a quitarse el vestido arruinado, examinando sus manos vendadas y sus pies ampollados con suave competencia. «¿Ese hombre caminó 15 millas para traerte aquí?», preguntó Marjorie mientras limpiaba los pies de Willa. «Sí», confirmó Willa. «La caravana se fue sin mí porque tenía miedo de montar a caballo. Isaac fue el único que se ofreció a ayudar». Marjorie emitió un sonido pensativo. «Isaac Northwood tiene una reputación en esta zona. Dicen que es el mejor rastreador y guía del territorio. También dicen que es peligroso, que ha matado a hombres». «¿Lo ha hecho?» «Supongo que sí. Este es un país salvaje, Willa. Los hombres buenos a veces tienen que hacer cosas duras para sobrevivir». Marjorie terminó de vendar los pies de Willa y se recostó. «Pero nunca he oído a nadie decir que fuera cruel o deshonorable. Si acaso las historias lo pintan como el tipo de hombre que ayuda a la gente necesitada, incluso cuando le cuesta algo». «Eso es lo que hizo por mí», dijo Willa en voz baja. «Entonces le daremos una buena comida y le ofreceremos un justo agradecimiento», dijo Marjorie con firmeza. «Ahora descansa aquí un momento. Te traeré ropa limpia y luego te daremos algo de comer». Willa se adormeció mientras su tía se afanaba. El agotamiento la arrastró como una marea. Se despertó cuando Marjorie regresó con un sencillo vestido de algodón y la ayudó a ponérselo. Sus movimientos eran rígidos y dolorosos, pero insistió en levantarse, en ir al comedor donde Isaac esperaba. Él se había aseado, lavándose el polvo del camino de la cara y las manos. Pero todavía parecía algo salvaje que había sido enjaulado temporalmente. Su enorme cuerpo era demasiado grande para el civilizado comedor. Se puso de pie cuando Willa entró. Esos ojos gris verdosos la recorrieron con una intensidad que le cortó la respiración. «Deberías estar descansando», dijo él. «Quería agradecértelo como es debido», respondió Willa. Se acercó a la mesa y se sentó antes de que sus piernas pudieran fallarle, con testigos y todo. La boca de Isaac se movió de nuevo, esa casi sonrisa que transformaba sus rasgos severos en algo más cálido. Se sentó frente a ella y Marjorie trajo platos de comida: estofado de ternera espeso con verduras, pan fresco y pastel de manzana de postre. Era comida sencilla de la frontera, pero sabía a gloria después del largo día. Comieron en un cómodo silencio durante un rato, todos demasiado hambrientos para conversar. Pero a medida que la comida terminaba y Marjorie servía café,
Ella miró a Isaac con una mirada evaluadora. ¿Te quedarás mucho tiempo en Viejo Tucson?, preguntó. Unos días, dijo Isaac. Necesito recoger provisiones. Quizás aceptar algún trabajo si hay disponible. Siempre hay trabajo para un hombre con tus habilidades, dijo Marjorie. Los rancheros necesitan ayuda para rastrear ganado perdido. Los mineros necesitan guías para nuevas concesiones. No te faltará empleo. Isaac asintió, pero no dijo nada, su atención centrada en su café. Willa lo observaba, a este hombre que había renunciado a un día de su vida por una extraña. Sintió algo cálido e incierto florecer en su pecho. Apenas lo conocía, pero le había mostrado más amabilidad en un día que la mayoría de la gente en toda una vida. Deberías pasar mañana, se encontró diciendo Willa, para que pueda ver cómo estás. Asegurarme de que no te hiciste daño caminando tanto. Los ojos de Isaac se encontraron con los de ella, y algo pasó entre ellos, un entendimiento tácito. Estoy bien, pero pasaré de todos modos, para ver cómo sanan tus manos. Está decidido entonces, dijo Marjorie, con clara satisfacción en su voz. Mañana por la tarde tendré café y pastel listos. Isaac terminó su comida y se levantó, rechazando la oferta de Marjorie de una habitación para pasar la noche. Dijo que tenía amigos en el pueblo que lo alojarían y además prefería quedarse donde estaba Storm. Agradeció a Marjorie por la comida, asintió a Willa y luego se fue, desapareciendo en la noche como un fantasma. Willa se quedó sentada en la mesa por un largo momento después de que se fue, mirando la puerta e intentando procesar todo lo que había sucedido. Un día antes estaba aterrorizada y sola, enfrentando burlas y una situación imposible. Ahora estaba a salvo en la pensión de su tía, con los pies y las manos vendados, el estómago lleno y la promesa de volver a ver a Isaac Northwood al día siguiente. Es un buen hombre, dijo Marjorie en voz baja. Rudo y peligroso, pero bueno en lo que importa. Lo sé, dijo Willa, y se dio cuenta de que era verdad. Lo había sabido desde el momento en que se ofreció a caminar a su lado, sin hacer preguntas, sin juzgar. Descansa un poco, niña, dijo Marjorie, ayudando a Willa a levantarse. Mañana será otro día, y tenemos mucho que discutir sobre tu lugar aquí. Willa dejó que su tía la guiara a la cama, hundiéndose en el suave colchón con un gemido de alivio. Le dolía el cuerpo en 100 lugares. Le palpitaban las manos y los pies, pero su corazón se sentía más ligero de lo que había estado en meses. Había llegado a Viejo Tucson, había sobrevivido al viaje que debería haber sido imposible, y había conocido a Isaac Northwood. El sueño la venció rápidamente, arrastrándola a sueños de ojos gris verdosos y manos fuertes, y una voz como la piedra prometiendo que el miedo no la hacía débil. La mañana siguiente amaneció brillante y calurosa, y Willa se despertó con todo el cuerpo rígido y dolorido. Apenas podía caminar, sus pies estaban tan ampollados que cada paso era una agonía. Marjorie la ayudó a llegar a la cocina y la hizo sentarse mientras examinaba el daño. «Vas a tener que dejar de usar estos pies por unos días», declaró Marjorie. «Nada de caminar por el pueblo, nada de ayudar con las tareas, solo descanso y curación». Willa quiso protestar, quiso demostrar que podía ser útil, pero una mirada a sus pies le dijo que Marjorie tenía razón. Así que pasó la mañana en una silla en el porche delantero, observando al pueblo seguir con sus asuntos y tratando de no pensar en que Isaac había dicho que la visitaría esa tarde. Viejo Tucson era un lugar fascinante, lleno de esa energía ruda de la frontera sobre la que Willa solo había leído en novelas. Vio a mineros dirigiéndose a sus concesiones, vaqueros cabalgando en caballos polvorientos, mujeres con vestidos prácticos moviéndose entre tiendas y casas. Todos parecían conocerse, saludándose a gritos y deteniéndose a charlar en la calle. Y todos los que pasaban por la pensión la miraban a ella, la recién llegada, la extraña. Willa veía la curiosidad en sus ojos, la especulación. Para entonces, la historia de su llegada se habría extendido. La mujer con miedo a los caballos, el hombre de la montaña que la trajo al pueblo. A los pueblos pequeños les encantan los chismes, y Willa sabía que había proporcionado un material excelente. Alrededor del mediodía, una mujer se acercó al porche.
de mediana edad y rostro amable, llevaba una cesta cubierta con un paño. «Debes ser la sobrina de Marjorie», dijo cálidamente. «Soy Clara Bennett. Dirijo la tienda general al final de la calle. Te traje un poco de pan de bienvenida». «Gracias», dijo Willa, aceptando la cesta. «Es muy amable». «Oí que tuviste un viaje bastante movido para llegar aquí», dijo Clara, sentándose en la silla junto a Willa como si fueran viejas amigas. Caminar 15 millas por el desierto con Isaac Northwood debió ser toda una aventura. «Fue ciertamente memorable», dijo Willa con cuidado. «Isaac es un buen hombre», dijo Clara. «Tranquilo, se mantiene mayormente para sí mismo, pero ha ayudado a la mitad de la gente de este pueblo en un momento u otro. Encontró a mi esposo cuando se perdió en las colinas el año pasado. Se negó a aceptar un pago. Dijo que era simplemente lo decente». «Eso suena como él», dijo Willa, recordando cómo Isaac había enmarcado su ayuda de la misma manera. «Simple, decente, nada que requiriera agradecimiento o recompensa». «Claro, hay quienes dicen que es demasiado peligroso para tenerlo cerca de gente civilizada», continuó Clara, bajando la voz en tono de conspiración. «Dicen que ha matado a hombres, que es más salvaje que civilizado después de todos esos años en la naturaleza. Pero yo no estoy de acuerdo con ese tipo de habladurías. Un hombre hace lo que debe para sobrevivir aquí». Willa sintió que algo defensivo crecía en su pecho. «No fue más que amable conmigo». «Estoy segura de que lo fue», dijo Clara, dándole una palmadita en el brazo a Willa. «No me hagas caso. Solo te advierto que no todos ven a Isaac como tú podrías verlo. Algunas personas tienen miedo de lo que no entienden». La ironía de esa afirmación, dado el propio miedo de Willa a los caballos, no pasó desapercibida para ella. Agradeció a Clara por el pan y la información, y después de unos minutos más de conversación agradable, Clara se disculpó para volver a su tienda. La tarde se arrastró con una lentitud dolorosa. Willa intentó leer, intentó hacer algunos remiendos para su tía, pero su atención se desviaba constantemente hacia la calle, buscando una figura alta y familiar. Cuando Isaac finalmente apareció, el sol comenzaba su descenso hacia la tarde. Se acercó al porche con esa misma gracia fluida, moviéndose como agua sobre piedra, y a Willa se le cortó la respiración al verlo. A la brillante luz del día pudo ver detalles que se había perdido ayer. La pequeña cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, las canas que comenzaban a aparecer en su pelo oscuro en las sienes, la forma en que su camisa de piel de antes se estiraba sobre unos hombros increíblemente anchos. «Señorita Ashford», dijo, subiendo los escalones del porche. «¿Cómo va la curación?» «Lentamente», admitió Willa. «Mi tía dice que no puedo caminar por unos días». «Bien, te esforzaste mucho ayer». Isaac se apoyó en la barandilla del porche, sus ojos escaneando la calle con esa constante alerta. «Te traje algo para los pies, un viejo remedio útil. Funciona mejor que cualquier cosa de los médicos». Sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón y se la entregó a Willa. La abrió y encontró una pasta que olía a hierbas y a algo más que no pudo identificar. «Si tu tía te lo aplica 2 veces al día», instruyó Isaac, «las ampollas sanarán más rápido, no dejarán tanta cicatriz». «Gracias», dijo Willa, conmovida por su consideración. «No tenías que hacerlo». «Lo sé». Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, y luego Marjorie apareció con café y pastel como había prometido. Dejó la bandeja, les dio a ambos una mirada cómplice y desapareció de nuevo adentro, dejándolos solos. «Tu tía parece pensar que necesitamos un chaperón», observó Isaac con un toque de diversión en su voz. «Mi tía es una romántica», dijo Willa. «Ve una historia donde podría no haberla». «Podría no haberla», repitió Isaac, mirándola con esos intensos ojos gris verdosos. El corazón de Willa golpeó contra sus costillas. «Me ayudaste porque necesitaba la ayuda. Eso no significa que haya algo más. Tampoco significa que no lo haya», dijo Isaac en voz baja. El momento se extendió entre ellos, pesado de posibilidades, y de la extraña conexión que se había formado durante su larga caminata por el desierto. Willa no sabía qué decir,
No sabía cómo navegar por este territorio desconocido. Nunca la habían cortejado antes. Nunca un hombre la había mirado como Isaac la miraba ahora, como si fuera algo precioso y digno de protección. No te conozco, dijo finalmente. No de verdad. Un día no me dice quién eres. Entonces déjame volver mañana, dijo Isaac. Y al día siguiente, déjame mostrarte quién soy. ¿Por qué?, preguntó Willa. ¿Por qué yo? Isaac guardó silencio por un largo momento. Su mirada se desvió hacia la calle y luego de nuevo hacia ella. Porque eres valiente de maneras que ni siquiera reconoces. Porque te enfrentas a un miedo que podría haberte destruido. Y lo haces en tus propios términos. Porque cuando te miro veo a alguien que vale la pena conocer. La garganta de Willa se apretó de emoción. Le tengo miedo a los caballos, Isaac. En el oeste, eso no es valiente. Es una desventaja. No podré ir a ninguna parte, no podré hacer nada. Estaré atrapada en este pueblo, quizás por el resto de mi vida. Entonces caminaré a tu lado a todas partes, dijo Isaac, repitiendo sus palabras de ayer. A donde sea que necesites ir, a cada lugar que quieras ver. Caminaré a tu lado y no tendrás que estar cerca de los caballos. Eso es imposible, susurró Willa. No puedes pasar tu vida adaptándote a mi miedo. Puedo hacer lo que yo elija, dijo Isaac con firmeza. Y estoy eligiendo esto. Te estoy eligiendo a ti, si me aceptas. Tú tampoco me conoces, protestó débilmente Willa. Sé lo suficiente, dijo Isaac. Sé que eres fuerte, terca y amable. Sé que preferirías caminar 15 millas por el infierno antes que enfrentarte a lo que te aterroriza. Sé que me diste las gracias 6 veces ayer, cuando la mayoría de la gente no me habría dado las gracias ni una vez. Sé que cuando hablas de libros, se te ilumina toda la cara. Y cuando estás cansada, te muerdes el labio inferior sin darte cuenta. Sé que tienes miedo, pero sigues adelante de todos modos. Hizo una pausa. Su voz bajó a algo crudo y honesto. Sé que no he podido dejar de pensar en ti desde ayer por la mañana. Willa no podía respirar, no podía pensar más allá del latido de su corazón. Este hombre fuerte, peligroso y gentil, le estaba ofreciendo algo que nunca se había atrevido a esperar. Aceptación sin juicio, protección sin condescendencia y la promesa de quizás algo más. Tengo miedo, admitió. Lo sé, dijo Isaac, pero no de mí. Y tenía razón. A pesar de su tamaño, a pesar de los rumores de violencia y peligro, a pesar de la naturaleza salvaje que se aferraba a él como una segunda piel, Willa no tenía miedo de Isaac Northwood. Tenía miedo de la decepción, de la esperanza, de la vulnerabilidad que conllevaba dejar que alguien viera su miedo y eligiera no burlarse de él. «Vuelve mañana», dijo en voz baja, «y hablaremos más». El rostro de Isaac se suavizó en algo que podría haber sido alivio, podría haber sido alegría. Estaré aquí. Se quedó una hora más, bebiendo café, comiendo pastel y hablando de nada y de todo. Le contó sobre los animales que había visto esa mañana, sobre una familia de zorros que anidaba cerca de su campamento fuera del pueblo. Ella le habló de Filadelfia, de las bibliotecas y los teatros, y del océano que solo había visto una vez. Hablaron hasta que el sol comenzó a ponerse, y Marjorie apareció para encender las lámparas, dándole a Isaac una mirada significativa que sugería que era hora de que se fuera. Se fue con la promesa de volver la tarde siguiente, y Willa lo vio desaparecer en la creciente oscuridad con un sentimiento que no podía nombrar revoloteando en su pecho. Fiel a su palabra, Isaac volvió al día siguiente, y al día siguiente, y todos los días durante las siguientes 2 semanas. Llegaba por la tarde, cuando lo peor del calor había pasado, y se sentaba con Willa en el porche o en el salón. A veces hablaban durante horas, compartiendo historias, opiniones y sueños. Otras veces se sentaban en un cómodo silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Isaac le traía cosas de sus viajes, rocas interesantes, plumas de aves raras, flores prensadas de las tierras altas. Willa le leía de sus libros, compartiendo las historias que amaba, e Isaac escuchaba con la misma intensa concentración que le daba a todo. El pueblo se dio cuenta,
por supuesto. La gente siempre se da cuenta cuando sucede algo interesante, y el cortejo entre el hombre de la montaña y la mujer con miedo a los caballos era lo más interesante que había sucedido en Viejo Tucson en meses. Algunas personas lo aprobaban, viéndolo como una historia romántica. Otros susurraban preocupaciones sobre la propiedad y la sensatez de que una chica de ciudad protegida se involucrara con un hombre peligroso. Willa intentó que no le importaran los chismes, pero era difícil cuando los oía por todas partes. Sus pies se habían curado lo suficiente para caminatas cortas, y Marjorie insistió en que ayudara con las tareas de la pensión, acostumbrándola al trabajo que estaría haciendo. Cada vez que Willa se aventuraba al pueblo en busca de provisiones o recados, sentía el peso de la especulación y el juicio. Dicen que te está cortejando, dijo Clara Bennett una mañana cuando Willa entró en la tienda general. Isaac Northwood, ¿es verdad? Me visita, dijo Willa con cuidado. Nos estamos haciendo amigos. ¿Amigos? Repitió Clara, claramente sin creerlo ni por un segundo. Cariño, ese hombre te mira como si fueras agua en el desierto. Eso no es amistad. Willa sintió que el calor le subía a las mejillas. Es complicado. Siempre lo es, dijo Clara, pero su expresión era amable. Solo ten cuidado, querida. Isaac Northwood es un buen hombre, pero no es un hombre civilizado. Pertenece a los lugares salvajes. Intentar retenerlo podría ser como intentar enjaular a un lobo. Pero Isaac no mostraba signos de querer irse. Aceptó trabajos en los alrededores de Viejo Tucson, guiando a algunos rancheros a fuentes de agua para sus rebaños, rastreando a algunos cuatreros que habían estado robando ganado. Dejó claro que se quedaría por un tiempo, y todos sabían que era por Willa. 3 semanas después de su llegada, Isaac le pidió a Willa que caminara con él por la noche, cuando la temperatura bajaba y el desierto cobraba vida con los sonidos del crepúsculo. Marjorie lo aprobó siempre que se quedaran dentro del pueblo, y Willa se encontró paseando lentamente por el camino con Isaac a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su gran cuerpo. Tengo que irme por unos días, dijo Isaac después de un rato. Me contrataron para guiar a un equipo de topografía a las montañas. Están trazando rutas para una posible expansión del ferrocarril. El estómago de Willa se encogió de decepción, pero se obligó a asentir. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? 1 semana, quizás 10 días, dijo Isaac. Depende del terreno y de lo que encuentren. Está bien, dijo Willa, tratando de sonar casual. Tienes trabajo que hacer. Lo entiendo. Isaac dejó de caminar y se volvió para mirarla. Sus manos subieron para sujetar suavemente sus hombros. No quiero irme, dijo en voz baja, pero necesito el dinero. Si voy a quedarme en Viejo Tucson, si voy a cortejarte como es debido, necesito poder mantenerte. A Willa se le cortó la respiración. ¿Cortejarme como es debido? Eso es lo que he estado haciendo, ¿no? Preguntó Isaac, un atisbo de incertidumbre en su voz. Viniendo a verte todos los días, trayéndote regalos, hablando contigo. Sé que no soy bueno con las palabras ni con los gestos elegantes, pero pensé que mis intenciones estaban claras. Lo están, dijo Willa rápidamente, solo que no quería asumir. Asúmelo, dijo Isaac con firmeza. Asume que me estoy enamorando de ti. Asume que quiero construir una vida contigo, si me aceptas. Asume que cada momento que no estoy contigo, estoy pensando en cuándo lo estaré de nuevo. Los ojos de Willa ardían en lágrimas. Felicidad, miedo y esperanza, todo enredado en su pecho. No sé cómo hacer esto, susurró. Nunca nadie me ha mirado como tú lo haces. No sé qué se supone que debo hacer o decir. Di que sientes lo mismo, dijo Isaac, su pulgar rozando suavemente su mejilla. O di que no, pero no me dejes con la duda. Siento lo mismo, dijo Willa, las palabras saliendo a borbotones. Pienso en ti constantemente. Espero toda la mañana a que llegue la tarde en que vendrás. Cuando estás cerca de mí, me siento más segura y más yo misma de lo que nunca me he sentido. No sé si eso es amor todavía, pero es algo, y es fuerte, y me aterroriza casi tanto como los caballos. El rostro de Isaac se abrió en una sonrisa genuina, y lo transformó de algo severo y peligroso en algo cálido e impresionante. La acercó lentamente.
dándole tiempo a protestar. Y cuando no lo hizo, se inclinó y apoyó su frente en la de ella. «Volveré a ti», prometió. «En 10 días o menos, volveré y descubriremos juntos qué es esto». «¿Lo prometes?», susurró Willa. «¿Lo prometes?». La besó entonces, suave y cuidadoso, sus labios cálidos contra los de ella. Fue el primer beso de Willa, y fue todo y nada como lo había imaginado. Fue gentil y respetuoso, pero por debajo podía sentir su poder contenido, la contención que estaba ejerciendo. Cuando se apartó, sus ojos estaban oscuros de emoción. «Tengo que irme», dijo bruscamente, «antes de que me olvide por completo de mí mismo». Willa asintió sin confiar en su voz para hablar. Isaac la acompañó de regreso a la pensión, le apretó la mano una vez y luego desapareció en la noche. Se fue al amanecer de la mañana siguiente. Willa se quedó en el porche viéndolo partir en Storm, llevando una mula de carga y dirigiéndose al norte, hacia las montañas. Le había pedido que pasara antes de irse solo para poder verlo una vez más, y él había aceptado, deteniendo a Storm frente a la pensión. «Cuídate», gritó Willa. «Siempre lo hago», respondió Isaac. Luego, más bajo, solo para ella. «Espérame». «Lo haré». Lo vio hasta que se perdió de vista, y luego entró para enfrentar los 10 días más largos de su vida. La pensión la mantuvo ocupada. Marjorie tenía 6 residentes permanentes y un elenco rotativo de viajeros, y siempre había que cocinar, limpiar y remendar. Willa se lanzó al trabajo, tratando de no contar las horas hasta el regreso de Isaac, pero por la noche, acostada en su estrecha cama, pensaba en él constantemente, en su voz, sus manos, la forma en que la miraba como si fuera algo precioso. Los otros residentes notaron su distracción. Estaba el señor Patterson, un anciano que había venido al oeste por su salud. La señora Rodríguez, una viuda que ayudaba a Marjorie con la limpieza pesada. Tom y Henry Caldwell, hermanos que trabajaban en una de las minas cercanas. Y Sarah Wright, una joven cuyo esposo estaba trabajando en un arreo de ganado. Eran un grupo amigable y rápidamente adoptaron a Willa en su familia improvisada. «¿Estás suspirando por él?», dijo Sarah una noche mientras las mujeres hacían labores de aguja en el salón. Era solo unos años mayor que Willa, con un aire práctico y un corazón amable. «Por el hombre de la montaña». «No estoy suspirando», protestó débilmente Willa. «Claro que sí», dijo la señora Rodríguez con una risa. «Suspiras cada 5 minutos y miras por la ventana como si esperaras que apareciera alguien». «Lo extraño», admitió Willa. «¿Es tan terrible?». «Es dulce», dijo Sarah. «Isaac Northwood es un buen hombre, un poco rudo, pero sólido en lo que importa. Mi esposo lo conoce. Dice que Isaac una vez lo sacó de una inundación repentina en los cañones. Le salvó la vida. Todo el mundo tiene una historia sobre cómo Isaac los ayudó», dijo Willa. «¿Cómo es que no es el hombre más popular del pueblo?». «Porque también ha matado a hombres», dijo la señora Rodríguez sin rodeos. «3 que yo sepa. 2 intentaban robarle. 1 estaba abusando de una mujer en un salón. Isaac no busca problemas, pero los termina, y lo hace con violencia cuando es necesario. Eso asusta a la gente». «A mí no me asusta», dijo Willa en voz baja. «Debería asustarte un poco», dijo Sarah suavemente. «No porque te fuera a hacer daño. Cualquiera puede ver que te adora, sino porque amar a un hombre así significa aceptarlo por completo, incluidas las partes peligrosas». Willa pensó en esa conversación durante días. Sabía que Isaac era capaz de violencia. No se sobrevive en la naturaleza durante años sin poder defenderse. Pero también había visto su gentileza, su paciencia, el cuidado que ponía con su miedo. Era un hombre complicado, moldeado por una dura experiencia en algo a la vez duro y tierno, y se estaba enamorando de él. Isaac regresó al 9º día, polvoriento y cansado, pero entero. Willa estaba en el jardín detrás de la pensión cosechando verduras para la cena cuando escuchó el resoplido distintivo de Storm. Dejó caer la cesta y corrió, olvidando la propiedad, doblando la esquina de la casa para encontrar a Isaac desmontando en la calle. Él la vio venir y apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que ella se lanzara a sus brazos.
La atrapó fácilmente, levantándola del suelo y abrazándola con fuerza contra su pecho. «Te extrañé», dijo Willa en su hombro, inhalando el olor a cuero, a caballo y a los lugares salvajes en los que habían estado. «Yo también te extrañé», dijo Isaac con la voz ronca de emoción. «Cada maldito minuto». La bajó con cuidado, sus manos deteniéndose en su cintura, y Willa de repente fue consciente de la gente que los observaba. Medio pueblo parecía haberse materializado para presenciar su reencuentro, y sintió que su cara se calentaba de vergüenza. «Debería dejar que te instales», dijo a regañadientes. «Cena conmigo», dijo Isaac. «Esta noche hay un restaurante en el hotel que sirve comida decente. Déjame llevarte allí como es debido». «Como un cortejo de verdad», dijo Willa, sonriendo. «Como un cortejo de verdad», asintió Isaac. Esa noche, Willa usó su mejor vestido, uno de algodón azul que resaltaba el color de sus ojos. Isaac apareció en la pensión, aseado y vistiendo pantalones de verdad y una camisa planchada en lugar de sus habituales pieles de ante. Parecía incómodo y magnífico, y el rostro de Marjorie se iluminó de aprobación cuando los vio juntos. «Tráela a casa a las 10», instruyó Marjorie. «Sí, señora», dijo Isaac seriamente. Caminaron juntos hasta el restaurante del hotel. Isaac le ofreció el brazo y Willa lo tomó, sintiéndose como si hubiera entrado en una de sus novelas románticas. El restaurante era sencillo pero agradable, con manteles blancos y velas, y los otros comensales los miraban abiertamente. El hombre de la montaña y su dama. Durante la cena, Isaac le contó sobre la expedición de topografía, sobre las montañas y valles que habían cartografiado, sobre una familia de osos que habían observado desde una distancia segura. Willa le contó sobre la vida en la pensión, sobre los residentes y los chismes, y cuánto había pensado en él. «Te traje algo», dijo Isaac cuando terminaron de comer. Sacó un pequeño bulto de su bolsillo y se lo entregó. Willa lo desenvolvió con cuidado y encontró un collar hecho de cuero trenzado y piedras de turquesa. Era hermoso en su simplicidad, claramente hecho a mano, y miró a Isaac con lágrimas en los ojos. «Lo hice durante las noches», dijo Isaac, sonando casi tímido. «Cuando estábamos acampados. La turquesa es de un depósito que encontramos en las montañas. Pensé que el color combinaba con tus ojos». «Es perfecto», susurró Willa. «Ayúdame a ponérmelo». Isaac se levantó y se movió detrás de su silla, abrochando el collar alrededor de su garganta con dedos suaves. Willa tocó las piedras, sintiendo la superficie lisa y fresca, y supo que atesoraría este regalo por el resto de su vida. Caminaron de regreso a la pensión lentamente, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara. Las estrellas brillaban en lo alto. La noche del desierto era fresca y clara, y Willa sintió una felicidad tan intensa que casi dolía. «Tengo que decirte algo», dijo Isaac mientras se acercaban a la pensión. «El equipo de topografía quiere que los guíe de nuevo el próximo mes. Un viaje más largo, quizás 3 semanas. La paga es buena, mejor que cualquier otra cosa que probablemente consiga». La felicidad de Willa disminuyó ligeramente, pero se obligó a sonreír. «Deberías aceptarlo. Es un dinero excelente». «Estoy ahorrando», dijo Isaac, «para una casa para nosotros, si me aceptas». Willa dejó de caminar, volviéndose para mirarlo de frente. «Isaac Northwood, ¿me estás pidiendo que me case contigo?» «Todavía no», dijo Isaac, «pero lo haré, tan pronto como tenga suficiente ahorrado para darte un hogar adecuado, para demostrar que puedo mantenerte. Quiero hacer esto bien, Willa». «No necesito una casa grande», dijo Willa. «Solo te necesito a ti». «Necesitas seguridad», insistió Isaac. «Necesitas un hogar que sea tuyo, no de tu tía. Necesitas saber que si me dices que sí, no estás cambiando una dependencia por otra». Su consideración, su determinación de demostrar que era digno, hizo que Willa lo amara aún más. «Entonces acepta el trabajo», dijo. «Ahorra tu dinero, pero vuelve a mí, siempre». «Siempre», prometió Isaac. La besó de buenas noches en el porche, un beso más largo y profundo que el primero, y cuando finalmente se apartó,
Willa estaba sin aliento y mareada de deseo. ¡Las 10! Gritó Marjorie desde adentro. Se acabó el tiempo, señor Northwood. Isaac se rió entre dientes y retrocedió, sus ojos oscuros de promesa. Buenas noches, Willa. Buenas noches, Isaac. El mes siguiente pasó en un ritmo que se volvió cómodo. Isaac trabajaba en empleos alrededor de Viejo Tucson, y cuando estaba en el pueblo, pasaba cada momento libre con Willa. Caminaban juntos por las noches, con cuidado de mantenerse alejados de los establos y corrales donde se guardaban los caballos. Comían juntos, leían juntos, hablaban de todo y de nada. Isaac conoció a todos los residentes de la pensión y se los ganó con su cortesía tranquila y su obvia devoción por Willa. Incluso el señor Patterson, que sospechaba de todos, declaró que Isaac era un buen hombre. Todo el pueblo observaba su cortejo con interés. Willa había pasado de ser la extraña recién llegada con miedo a los caballos a ser la chica de Isaac Northwood, y eso conllevaba un cierto estatus. Las mujeres la detenían en la calle para preguntarle por él. Los hombres asentían respetuosamente cuando pasaba. Era extraño y halagador, y ocasionalmente abrumador. Pero a pesar de todo, el miedo permanecía. Willa todavía no podía estar cerca de los caballos. Todavía planeaba sus rutas por el pueblo para evitar los establos. Todavía se tensaba cuando los jinetes pasaban demasiado cerca en la calle. Y sabía que, eventualmente, esto se convertiría en un problema real. Viejo Tucson era un pueblo fronterizo. Los caballos estaban en todas partes. Eran esenciales para la vida, el trabajo y los viajes. No podía evitarlos para siempre. Isaac nunca la presionó, nunca sugirió que intentara superar su miedo. Pero Willa podía ver la preocupación en sus ojos a veces, la preocupación por cómo se las arreglaría en una vida construida alrededor de animales a los que no podía soportar acercarse. Una tarde, aproximadamente una semana antes de que Isaac partiera en la larga expedición de topografía, Willa se encontró en el borde del corral detrás de la pensión. Marjorie tenía 2 caballos allí, que usaba para tirar de la carreta cuando necesitaba provisiones de los pueblos más grandes. Eran animales viejos y plácidos, más interesados en dormitar al sol que en causar problemas. Pero el corazón de Willa todavía se aceleraba al mirarlos. «No tienes que hacer esto», dijo la voz de Isaac desde detrás de ella. No lo había oído acercarse, pero no se sorprendió. Isaac se movía como el humo cuando quería. «Quiero hacerlo», dijo Willa, aunque su voz temblaba. «Odio tener tanto miedo. Odio que controle mi vida». «El miedo no es algo que simplemente puedas decidir dejar de sentir», dijo Isaac suavemente. Se paró a su lado, su presencia sólida y tranquilizadora. «No funciona así». «Entonces, ¿cómo funciona?», preguntó Willa, la frustración filtrándose en su tono. «¿Cómo dejo de ser esta cosa rota?». «No estás rota», dijo Isaac con firmeza. «Estás herida. Hay una diferencia». Willa observó a los caballos, tratando de verlos como algo más que los instrumentos de la muerte de su madre. Uno de ellos, una yegua parda, levantó la vista y la miró a los ojos, y la respiración de Willa se aceleró. «Háblame de Storm», dijo de repente. «Háblame de tu caballo». Isaac guardó silencio por un momento. Luego comenzó a hablar. «Lo encontré cuando era un potrillo en las rocosas. Había sido abandonado por su manada, probablemente porque era más pequeño que los demás. Estaba medio muerto de hambre, aterrorizado, no dejaba que nada se le acercara. Pasé 3 semanas acampando cerca de donde se escondía, solo estando presente, sin presionar, dejando que se acostumbrara a mí. Finalmente, vino a mí. Me dejó tocarlo, lo alimenté, lo puse sano, y hemos estado juntos desde entonces». «Confía en ti», dijo Willa. «Sí, y yo confío en él. Nos entendemos». Isaac hizo una pausa. «No estoy tratando de hacer que ames a los caballos, Willa. Solo estoy tratando de ayudarte a ver que no todos son monstruos. Algunos de ellos son solo seres asustados y heridos tratando de sobrevivir, como nosotros». Willa se apartó del corral, presionando su rostro contra el pecho de Isaac. Él la rodeó con sus brazos de inmediato, envolviéndola en su fuerza. «Lo estoy intentando», susurró. «Estoy intentando».
Lo sé, dijo Isaac, y eres más valiente de lo que crees. Se quedaron allí por un largo tiempo, abrazados, y Willa sintió que algo en su pecho comenzaba a aflojarse. No estaba lista para acercarse a los caballos. Podría no estarlo por mucho tiempo. Pero con Isaac a su lado, al menos podía mirarlo sin querer huir. Era un comienzo. Isaac partió para la expedición de topografía en una brillante mañana de julio, y esta vez la despedida fue más difícil. 3 semanas parecían una eternidad, y Willa lo abrazó con fuerza antes de que montara a Storm, inhalando su aroma y tratando de memorizar la sensación de sus brazos a su alrededor. «Vuelve sano y salvo», dijo. «Lo haré», prometió Isaac. «Y cuando lo haga, tenemos que hablar sobre el futuro, sobre nosotros». El corazón de Willa se disparó. «Estaré esperando». Lo vio partir con el equipo de topografía, un grupo de 6 hombres a caballo con mulas de carga llevando su equipo. Storm caracoleaba ligeramente, ansioso por moverse, e incluso desde la distancia, Willa podía ver el vínculo entre el caballo y el jinete, la forma en que se movían como una sola unidad. Las 3 semanas se arrastraron interminablemente. Willa se sumergió en el trabajo en la pensión, ayudando a Marjorie con todo, desde la cocina hasta la contabilidad. Hizo amigas entre las mujeres del pueblo, uniéndose a un círculo de costura y ayudando en la pequeña escuela. Cuando la maestra necesitaba ayuda, construyó una vida en viejo Tucson, pero cada noche soñaba con Isaac y contaba los días hasta su regreso. En el 18º día, un jinete llegó al pueblo desde las montañas, y el corazón de Willa dio un vuelco. Pero no era Isaac, era uno de los miembros del equipo de topografía, un joven llamado Paul Hendricks, y su rostro era sombrío. Willa estaba en el porche de la pensión cuando Paul desmontó frente a ella, y supo de inmediato que algo andaba mal. «Señorita Ashford», dijo Paul, quitándose el sombrero, «necesito hablar con usted». «¿Qué pasó?», exigió Willa, el miedo agudizando su voz. «¿Dónde está Isaac?» «Hubo un accidente», dijo Paul. «Hace 3 días estábamos inspeccionando cerca del borde de un acantilado, y una parte cedió. Isaac y otros 2 cayeron». El mundo se inclinó, y Willa se agarró a la barandilla del porche para no desplomarse. «¿Está vivo?» «Sí», dijo Paul rápidamente. «Está vivo, pero está gravemente herido. Una pierna rota, quizás algunas costillas rotas. Lo llevamos a la cabaña de un pastor a unas 15 millas al norte de aquí. Los otros 2 hombres también están heridos, pero no tan gravemente. Me adelanté para buscar ayuda, para traer una carreta que pueda transportarlos de regreso al pueblo». «Voy contigo», dijo Willa de inmediato. «Señorita, es un viaje duro. El terreno es accidentado y necesitamos movernos rápido». «Voy», repitió Willa, y entonces se dio cuenta de lo que eso significaba. Tendría que montar a caballo. No había ninguna carreta que pudiera llegar a la cabaña a tiempo. Ninguna forma de caminar hasta allí antes del anochecer. Si quería llegar a Isaac, tendría que enfrentarse a su mayor miedo. Paul vio la comprensión cruzar su rostro. «Sé de tu miedo», dijo suavemente. «Isaac nos lo contó. Podemos enviar a alguien más si quieres, pero no será hasta mañana. El médico está fuera del pueblo, y la carreta tardaría el doble que a caballo. Mañana podría ser demasiado tarde. Las infecciones se propagan rápido. Los huesos necesitaban ser colocados correctamente. E Isaac estaba solo en una cabaña en las montañas, con nada más que primeros auxilios básicos. Las manos de Willa temblaban mientras se aferraba a la barandilla. Cada instinto le gritaba que se negara, que encontrara otra manera, que esperara a mañana en la carreta. Pero Isaac había caminado 15 millas por el desierto por ella. La había cortejado con paciencia y gentileza. Había aceptado su miedo sin juzgar. Había prometido caminar a su lado a todas partes. Ahora estaba herido, y ella podía llegar a él si era lo suficientemente valiente. «Necesitaré un caballo manso», dijo Willa, su voz apenas un susurro, «y alguien que lo guíe. No sé montar». El rostro de Paul se iluminó de alivio y respeto. «Encontraré la montura más mansa del pueblo y la guiaré yo mismo, señorita Ashford. No tendrá que hacer nada más que agarrarse». Marjorie salió al porche, habiendo escuchado la conversación. «Willa, cariño, ¿estás segura de esto?» «No», dijo Willa honestamente,
pero lo haré de todos modos. En una hora, Paul había regresado con una pequeña yegua baya, mayor y de ojos tranquilos. Marjorie había empacado provisiones y comida, mientras Willa se cambiaba a una práctica falda pantalón más adecuada para montar. Ahora, de pie frente a la yegua, Willa sintió que todo su cuerpo se paralizaba de terror. El caballo era enorme de cerca, todo músculo y violencia potencial. Willa podía ver el blanco de sus ojos, oír la respiración silbando por sus fosas nasales, y de repente tenía 7 años de nuevo, viendo morir a su madre. Se llama Daisy, dijo Paul en voz baja. Tiene 20 años y ha llevado a niños que aprendían a montar. No te hará daño, señorita Ashford. Willa se obligó a acercarse, su corazón martilleando tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. La yegua giró la cabeza para mirarla, y no había nada amenazante en esos ojos marrones, solo una leve curiosidad. Estoy aterrorizada, dijo Willa a nadie en particular. Lo sé, dijo Paul, pero lo estás haciendo de todos modos. Así es el coraje. Con Marjorie apoyándola por un lado y Paul por el otro, Willa logró montar a la yegua. En el momento en que se acomodó en la silla, el pánico explotó en su sistema. Estaba tan alto, equilibrada sobre una criatura viva, que podía desbocarse, corcovear o caer en cualquier momento. Su respiración se volvió entrecortada y puntos negros danzaban en los bordes de su visión. Respira, dijo Marjorie con firmeza. Respira lenta y profundamente, Willa. Puedes hacerlo. Por Isaac, susurró Willa, forzando el aire a entrar en sus pulmones. Por Isaac, puedo hacerlo. Paul montó su propio caballo y tomó la cuerda de Daisy, dándole a Willa un gesto tranquilizador. Agárrate al pomo de la silla, no soltaré esta cuerda. Estás completamente a salvo. Empezaron a moverse, y Willa reprimió un grito. El movimiento de la yegua debajo de ella era aterrador. Cada paso era un recordatorio del poder contenido en el cuerpo del animal. Pero Paul cumplió su promesa, manteniendo a Daisy a un paso lento y constante y hablando constantemente para distraer a Willa de su miedo. Isaac hablaba de ti todo el tiempo en la expedición, dijo Paul mientras se dirigían al norte. Nos volvía locos a los demás, sinceramente. Willa piensa esto. Willa dijo aquello. Nos burlábamos de él sin piedad. ¿Qué decía?, preguntó Willa con los dientes apretados, concentrándose en la voz de Paul en lugar del terror. Decía que se iba a casar contigo, que había encontrado a la mujer con la que quería pasar su vida, y que iba a ahorrar suficiente dinero para darte todo lo que merecías. Paul sonrió. Es un buen hombre, señorita Ashford, el mejor que he conocido. Cuando ese acantilado se dio, su primer pensamiento fue apartarme. Por eso cayó. Me estaba salvando. Las lágrimas ardieron en los ojos de Willa, pero las parpadeó para apartarlas. ¿Qué tan graves son sus heridas en realidad? Bastante graves, dijo Paul honestamente. La pierna está definitivamente rota. Fractura expuesta. Estaba consciente cuando me fui, pero con mucho dolor. El pastor, dueño de la cabaña, nos ayudó a colocar la pierna lo mejor que pudimos, pero necesita un médico de verdad. Cabalgaron durante horas y cada minuto fue una tortura para Willa. Pero aguantó, concentrándose en el rostro de Isaac, en su voz, en la promesa de volver a verlo. El terror no desapareció, pero aprendió a respirar a través de él, a superarlo, a aferrarse a la determinación que había debajo. El sol se estaba poniendo cuando finalmente llegaron a la cabaña, una pequeña estructura escondida en un pliegue de las montañas. Paul ayudó a Willa a desmontar, y sus piernas casi se doblaron cuando sus pies tocaron el suelo, pero se obligó a avanzar, tropezando hacia la puerta de la cabaña. El pastor, un anciano llamado señor Garza, abrió la puerta a su llamada. Usted es la mujer por la que no dejaba de preguntar, dijo. Ha estado preocupado por su viaje a caballo. ¿Dónde está?, exigió Willa. El señor Garza se hizo a un lado, y Willa vio a Isaac acostado en un catre estrecho cerca de la chimenea. Su rostro estaba contraído por el dolor, su piel normalmente oscurecida por el sol estaba pálida, y su pierna derecha estaba entablillada y vendada. Cuando vio a Willa, sus ojos se abrieron de par en par. «Montaste», dijo con voz ronca. «Willa, montaste a caballo». «Estás herido»,
dijo Willa, cayendo de rodillas junto al catre. «Idiota, estás herido y te preocupas por mi viaje». «Le tienes pánico a los caballos», dijo Isaac, levantando la mano para acariciarle la cara con mano temblorosa. «Sé lo que te costó venir aquí. Caminaste 15 millas por el desierto por mí», dijo Willa, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ahora yo puedo cabalgar 15 millas por las montañas por ti». Isaac emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, y la atrajo hacia un cuidadoso abrazo. Willa enterró su rostro en su cuello, inhalando su aroma, asegurándose de que estaba vivo y entero, aunque roto. «La pierna está mal», dijo Isaac en voz baja. «El señor Garza y los demás hicieron lo que pudieron, pero no sé si sanará bien». «Te llevaremos al pueblo», dijo Willa con firmeza. «A un médico. Cueste lo que cueste, arreglaremos esto». «Puede que ya no pueda ser guía», dijo Isaac, y ahora había miedo en su voz. «Si la pierna no sana correctamente, no podré hacer el trabajo que conozco. No podré mantenernos». «Entonces encontraremos otra cosa», dijo Willa. Se apartó para mirarlo a los ojos, sus manos enmarcando su rostro. «No me importa lo que hagas, Isaac. Me importa que estés vivo. Todo lo demás podemos resolverlo». «Mereces algo mejor que un hombre de la montaña roto», dijo Isaac. «Te merezco a ti», corrigió Willa. «Entero o roto no importa. Te amo, Isaac Northwood. Creo que te he amado desde que te ofreciste a caminar a mi lado a todas partes». Los ojos de Isaac se llenaron de lágrimas, y la besó ferozmente, a pesar del dolor que debió causarle en sus costillas heridas. «Te amo», dijo contra sus labios. «Dios, Willa, te amo tanto». Se quedaron así por un largo momento, abrazados, y luego Paul carraspeó desde la puerta. «Deberíamos prepararnos para partir al amanecer. Señorita Ashford debería descansar. Necesitará sus fuerzas para el viaje de regreso». El viaje de regreso a Viejo Tucson a la mañana siguiente fue aún más difícil que el de ida. Willa montó a Daisy de nuevo, con el cuerpo dolorido y agotado, mientras que Isaac fue cuidadosamente cargado en un travois, atado al caballo de Paul. Cada sacudida lo hacía gemir de dolor, y Willa quería llorar al oírlo, pero lo lograron. A media tarde, entraron en Viejo Tucson y el pueblo estalló en actividad. El médico había regresado y corrió a examinar a Isaac de inmediato. Marjorie se encargó de instalarlo en una de las habitaciones de la pensión, y Willa se negó a separarse de su lado, incluso cuando el médico insistió en que necesitaba trabajar. «Ella se queda con él», dijo el médico a Marjorie con resignación. «Después de lo que hizo para llegar hasta él, no voy a decirle que se vaya». El examen del médico confirmó lo que habían temido. La pierna de Isaac estaba gravemente rota y la colocación inicial había sido adecuada, pero no perfecta. El médico tuvo que volver a romper y colocar el hueso, un proceso que dejó a Isaac inconsciente por el dolor y a Willa sollozando en un rincón. Pero cuando terminó, el médico se mostró cautelosamente optimista. «Si no hay infección, y si sigue las órdenes de no apoyarla, la pierna debería sanar», dijo. «Probablemente cojeará por el resto de su vida, y definitivamente no volverá a escalar montañas ni a rastrear por terrenos difíciles en mucho tiempo. Quizás nunca más». «¿Pero caminará?», preguntó Willa. «Caminará», confirmó el médico. Isaac se quedó en la pensión para su recuperación y Willa apenas se separó de su lado. Le leía cuando estaba aburrido, le traía las comidas, lo ayudaba con las humillantes necesidades de estar postrado en cama. Marjorie le ofreció la habitación con descuento, pero Isaac insistió en pagar el precio completo, su orgullo aún intacto, aunque su cuerpo estuviera roto. La primera vez que a Isaac se le permitió intentar ponerse de pie, 6 semanas después del accidente, Willa estaba allí para apoyarlo. Se apoyó pesadamente en ella y en una muleta, con el rostro gris por el esfuerzo, pero logró dar 3 pasos antes de necesitar sentarse. «Es un comienzo», dijo el médico con ánimo. «Soy un inútil», dijo Isaac con amargura una vez que el médico se fue. «No puedo trabajar, no puedo mantener a nadie, no puedo hacer nada más que sentarme aquí y ser una carga». «Te estás curando», corrigió Willa bruscamente. «Y no eres una carga, eres el hombre que amo y te estás recuperando de una lesión grave.
Ten un poco de paciencia contigo mismo. Tenía planes, dijo Isaac. Iba a ahorrar dinero, comprarnos una casa, demostrar que podía cuidar de ti. Ahora ni siquiera puedo cuidar de mí mismo. Willa se sentó a su lado en la cama, tomando su mano. Escúchame, no necesito que seas perfecto, ni entero, ni capaz de escalar montañas. Te necesito aquí conmigo, construyendo una vida juntos. Sea cual sea esa vida, lo resolveremos. No deberías tener que conformarte, dijo Isaac. No me estoy conformando. Estoy eligiendo. Willa le apretó la mano. Monté a caballo por ti, Isaac. Yo, la mujer que estaba tan aterrorizada que preferiría caminar por el desierto antes que estar cerca de uno. Lo hice porque estabas herido y necesitaba llegar a ti. Eso es el amor. No se trata de circunstancias perfectas o situaciones ideales. Se trata de elegirse el uno al otro sin importar qué. Isaac guardó silencio por un largo momento, su pulgar dibujando círculos en el dorso de la mano de ella. «Cásate conmigo», dijo finalmente. «¿Qué?» «Cásate conmigo», repitió Isaac, volviéndose para mirarla de frente. «Sé que no soy lo que era, puede que nunca lo vuelva a hacer. Sé que no puedo darte todo lo que planeé, pero te amo, Willa Ashford, y quiero pasar cada día del resto de mi vida demostrándotelo. Cásate conmigo». «Sí», dijo Willa sin dudarlo. «Sí, absolutamente, sí». Isaac la atrajo hacia un beso que fue feroz, tierno y lleno de promesas. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían como tontos. «No tengo un anillo», dijo Isaac. «No necesito uno», respondió Willa. «Te tengo a ti. Eso es suficiente». Se casaron 3 meses después en la pequeña iglesia a las afueras de Viejo Tucson. Isaac todavía caminaba con una cojera pronunciada, usando un bastón que el señor Garza le había tallado en roble de montaña. Pero se mantuvo alto y fuerte mientras Willa caminaba por el pasillo hacia él, con su vestido azul sencillo pero hermoso, su rostro radiante de alegría. Todo el pueblo asistió a la boda, llenando la pequeña iglesia hasta los topes. Clara Bennett lloró durante toda la ceremonia. Sarah Wright y su esposo fueron los testigos. Incluso el señor Patterson, que afirmaba ser demasiado viejo para sentimentalismos, tenía los ojos sospechosamente brillantes cuando Isaac y Willa intercambiaron sus votos. «Prometo caminar a tu lado a todas partes», dijo Isaac cuando fue su turno de hablar. «En la Grenainevam, en la alegría y el miedo, en la fuerza y la debilidad, mientras ambos vivamos». «Prometo ser valiente por ti», dijo Willa. «Enfrentar mis miedos, construir una vida contigo y amarte a través de todo». Se besaron bajo un estruendoso aplauso, y cuando volvieron por el pasillo como marido y mujer, Willa vio todo su futuro extendiéndose ante ella, lleno de posibilidades y promesas. Marjorie les regaló 2 habitaciones en el segundo piso de la pensión, con el entendimiento de que ayudarían a dirigir el negocio. Isaac, incapaz de ser guía, descubrió que tenía talento para administrar las finanzas y negociar con los proveedores. Willa se hizo cargo de gran parte de las operaciones diarias, cocinando, limpiando y haciendo que los huéspedes se sintieran bienvenidos. Juntos hicieron que la pensión fuera más exitosa que nunca. Isaac nunca se recuperó por completo de su lesión. La cojera se quedó y su pierna le dolía con el frío. Ya no podía montar a Storm. El trabajo con los estribos requería más flexibilidad de la que su pierna dañada podía manejar. Pero se negó a vender el caballo, y Storm vivió una cómoda jubilación en el corral detrás de la pensión. Y lentamente, gradualmente, el miedo de Willa comenzó a disminuir. No desapareció, puede que nunca se desvanezca por completo, pero vivir con Storm cerca, verlo todos los días sin incidentes, ayudó. Isaac nunca la presionó para que interactuara con el caballo, pero hablaba de él a menudo, compartiendo historias de sus aventuras juntos. Y a veces, cuando Isaac cepillaba a Storm o le daba zanahorias, Willa se paraba en el borde del corral y observaba. Su ritmo cardíaco se elevaba, pero no entraba en pánico. Un año después de su boda, Willa hizo algo que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Se acercó a Storm voluntariamente, caminando hasta la cerca donde el viejo caballo gris dormitaba al sol.
Isaac estaba cerca limpiando los arreos y se detuvo cuando la vio. «No tienes que hacerlo», gritó. «Lo sé», dijo Willa. Se paró junto a la cerca, con las manos aferradas a la madera rugosa, y miró a Storm. El caballo abrió un ojo, la miró plácidamente y volvió a dormitar. Era solo un animal, viejo, cansado y contento, sin más salvajismo ni violencia en él que en las gallinas que picoteaban por el patio. No eran los caballos que mataron a su madre. Era solo Storm, el fiel compañero de Isaac, viviendo sus días en paz. Willa extendió la mano lentamente, temblorosa, y tocó el cuello de Storm. Su piel estaba cálida bajo su palma, su respiración lenta y constante. No se movió, no reaccionó, solo aceptó su toque como si fuera lo más natural del mundo. Las lágrimas corrían por el rostro de Willa mientras estaba allí, con la mano sobre el caballo, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a sanar. No estaba curada. Probablemente nunca se sentiría completamente cómoda cerca de los caballos, pero había tocado uno sin pánico. Y eso era todo. Isaac se paró a su lado, su mano cubriendo la de ella sobre el cuello de Storm. «Estoy muy orgulloso de ti», dijo en voz baja. «No podría haberlo hecho sin ti», respondió Willa, «sin saber que estabas aquí, que estaba a salvo». Se quedaron allí por un largo tiempo, con las manos unidas sobre el caballo que había llevado a Isaac a través de tantas aventuras y a la vida de Willa. Y Willa sintió que la última parte de su miedo se asentaba en algo manejable, algo con lo que podía vivir. 5 años después de su boda, la pensión prosperaba, e Isaac y Willa habían ahorrado lo suficiente para comprársela a Marjorie, que estaba lista para jubilarse. La rebautizaron como la Casa Northwood, y se hizo conocida en todo el territorio como el mejor lugar para alojarse en Viejo Tucson. Habitaciones limpias, comida excelente y dueños que se preocupaban genuinamente por sus huéspedes. La pierna de Isaac nunca mejoró más allá de la cojera, pero encontró un nuevo propósito en su vida. Enseñó a jóvenes que se dirigían a la naturaleza cómo sobrevivir, compartiendo su conocimiento de rastreo y vida en el campo. Escribió una guía de los territorios de Arizona y Nuevo México que fue ampliamente utilizada por viajeros y colonos, y amó a Willa con una devoción que se convirtió en leyenda en Viejo Tucson. La relación de Willa con los caballos siguió siendo complicada, pero se las arregló. Podía estar cerca de ellos sin pánico ahora, aunque nunca intentó volver a montar después de ese viaje desesperado para llegar a Isaac. No lo necesitaba. Su vida era plena y rica, construida alrededor de la pensión y la comunidad de la que se había convertido en parte. Tuvieron su primer hijo en la primavera de 1881, un niño al que llamaron Samuel, con el pelo oscuro de Isaac y los ojos azules de Willa. Era fuerte y sano, y ver a Isaac acunar a su hijo en sus enormes y gentiles manos hizo que Willa se enamorara de él de nuevo. 2 años después llegó una hija, Rebecca, que tenía los rasgos de Willa y la terca determinación de Isaac. Luego otro hijo, James, que fue tranquilo y pensativo desde su nacimiento. La pensión resonaba con las risas de los niños, y los huéspedes a menudo comentaban que nunca se habían sentido más en casa que en la Casa Northwood. Marjorie vivió con ellos hasta que falleció pacíficamente mientras dormía en 1885. La enterraron en el cementerio de Viejo Tucson con medio pueblo presente. Había vivido para ver a Willa feliz y próspera. Había sostenido a sus 3 sobrinos nietos y había declarado regularmente que traer a Willa al oeste fue la mejor decisión que había tomado. Storm vivió hasta la notable edad de 32 años, muriendo pacíficamente en el corral detrás de la pensión en 1888. Isaac lloró abiertamente cuando lo enterraron, y Willa abrazó a su esposo mientras él lloraba al caballo que había sido su compañero durante gran parte de su vida. Plantaron un árbol sobre la tumba de Storm, e Isaac talló una lápida que decía: «Storm, amigo fiel y de corazón noble». Los niños crecieron fuertes y amados. Samuel se convirtió en maestro, continuando el amor de su padre por compartir conocimientos. Rebecca se casó con un ranchero y demostró no tener miedo a los caballos, un rasgo que a Willa le divertía y asombraba a la vez. James siguió el camino inicial de su padre
y se convirtió en guía, aunque se centró en caravanas de carretas y terrenos menos peligrosos, consciente de lo que le había pasado a Isaac. La cojera de Isaac se hizo más pronunciada a medida que envejecía, y el dolor en su pierna se intensificó con los años, pero nunca se quejó, y permaneció ferozmente devoto de Willa a través de cada estación de su vida. Celebraron su 25º aniversario de bodas en 1904, rodeados de sus hijos y nietos. La pensión estaba llena de familiares y amigos que habían venido a honrarlos. 26 años, dijo Willa esa noche cuando estaban solos en su habitación, desde que te ofreciste a caminar a mi lado a todas partes. La mejor decisión que he tomado, dijo Isaac, atrayéndola hacia él a pesar del dolor en su pierna. Me has dado una vida que nunca soñé posible. Nos la dimos el uno al otro, corrigió Willa. Miró a su esposo con el pelo ahora completamente gris, su rostro surcado por la edad, pero todavía guapo, todavía fuerte. Tenía tanto miedo cuando vine aquí. Miedo de los caballos, miedo de este lugar, miedo de construir una nueva vida. Fuiste valiente, dijo Isaac, la persona más valiente que he conocido. Solo porque caminaste a mi lado, dijo Willa. Tocó el collar de turquesa alrededor de su garganta, el que Isaac le había dado tantos años atrás. Lo usaba todos los días. Lo había usado durante 3 embarazos e incontables años de trabajo y preocupación. Era parte de ella ahora, un símbolo del amor que lo había cambiado todo. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, mirando por la ventana al pueblo de Viejo Tucson, que había crecido y prosperado a lo largo de las décadas, pero que seguía siendo su hogar. La vida que habían construido no era perfecta, había sido moldeada por el miedo, las lesiones y las decisiones difíciles, pero era suya, construida sobre el amor, la determinación y la simple promesa de enfrentarlo todo juntos. La mano de Isaac encontró la de Willa en la oscuridad, y ella le devolvió el apretón. 2 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo hermoso a partir de pedazos rotos. Años más tarde, cuando sus hijos contaban a sus propios hijos cómo se conocieron sus abuelos, hablaban de la mujer que tenía miedo a los caballos y del hombre de la montaña que prometió caminar a su lado a todas partes. Contarían la historia de la caminata de 15 millas por el desierto, de la carreta rota y los viajeros burlones, del hombre que vio el miedo no como una debilidad, sino como algo que debía ser honrado y protegido. Contarían sobre el accidente que rompió el cuerpo de Isaac, pero no su espíritu, y de la mujer que conquistó su mayor terror para llegar a él. Hablarían de la pensión que se convirtió en un hogar, de los niños criados con amor, de 2 personas que se eligieron mutuamente cada día durante 52 años. Porque Isaac y Willa vivieron vidas largas, mucho más largas que muchos de los que llegaron al oeste en aquellos años difíciles. Envejecieron juntos, su amor profundizándose con el tiempo, convirtiéndose en la base que sostenía a toda la familia. Cuando Isaac finalmente falleció en 1930, a la edad de 87 años, Willa le tomó la mano y le susurró que lo amaba, que le había dado todo. Y cuando Willa se unió a él 2 años después, sus hijos la encontraron usando el collar de turquesa y sosteniendo una pequeña talla de madera de un caballo que Isaac le había hecho durante los primeros años de su matrimonio. Estaba desgastada y lisa por décadas de sus dedos trazando su forma, un recordatorio del miedo que había enfrentado y del amor que la había hecho lo suficientemente valiente para hacerlo. La enterraron junto a Isaac en el cementerio de Viejo Tucson, bajo el sol de Arizona que había sido testigo de toda su historia de amor. La lápida decía, Willa Ashford Northwood, 1857-1932, caminó a través de sus miedos con coraje y amor. Y al lado la piedra de Isaac, Isaac Northwood, 1843-1930. Caminó a su lado a todas partes. La casa Northwood funcionó durante otros 20 años bajo la dirección de sus hijos. E incluso después de que finalmente se vendiera y se convirtiera en otros usos, la gente de Viejo Tucson recordaba al hombre de la montaña y a su dama.
Recordaban la historia de amor que había comenzado con miedo y burla, y había terminado con una devoción tan profunda que moldeó el legado de toda una familia. Recordaban que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo por algo más grande que uno mismo. Recordaban que el amor no eran grandes gestos y circunstancias perfectas, sino elecciones diarias de honrarse y protegerse mutuamente a través de todo lo que la vida traía. Y recordaban que a veces las mayores aventuras no consistían en conquistar la naturaleza o domar la frontera, sino en dos personas que decidían caminar juntas por la vida, sin importar cuán difícil fuera el camino. Porque Isaac Northwood sí caminó al lado de Willa a todas partes, y ella caminó a su lado. Y juntos construyeron un amor que perduró mucho después de que se hubieran ido, viviendo en los corazones de todos los que escucharon su historia y creyeron que tal devoción era posible. Al final, la mujer que tenía miedo a los caballos encontró su coraje. El hombre de la montaña encontró su hogar. Y juntos demostraron que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas, podía salvar cualquier distancia y podía convertir el miedo en algo hermoso y duradero. Su historia se convirtió en leyenda en viejo Tucson, transmitida de generación en generación. Un recordatorio de que las más grandes historias de amor no tratan sobre la perfección, sino sobre dos personas imperfectas que se eligen, se protegen y caminan por la vida lado a lado, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Y en las noches del desierto, cuando el viento soplaba por el cementerio y las estrellas brillaban en lo alto, la gente juraba que aún se podía sentir su presencia. Aún se podía sentir el amor que había sido tan poderoso, que parecía haberse impregnado en la misma tierra de viejo Tucson, convirtiéndose en parte del paisaje mismo. La mujer que había tenido miedo a los caballos y el hombre de la montaña que prometió caminar a su lado a todas partes, habían vivido y amado y construido algo que nunca moriría de verdad, porque el amor verdadero nunca lo hace. Vive en los hijos y nietos, en las historias contadas y recontadas, en las decisiones que la gente toma para ser valiente, para ser amable, para caminar al lado de quienes aman a través de cada miedo y cada alegría. Ese fue su legado, y fue suficiente, más que suficiente. Fue todo.